Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro noveno podcast. Este es el penúltimo podcast de nuestra primera temporada y educativa. Y bueno, en esta ocasión tenemos la suerte de entrevistar a Ernesto Riestra. Muy buenas, Ernesto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, muy bien, de verdad. Muchísimas gracias por tu colaboración, por poder pasar este ratito charlando juntos. Además, es un podcast técnico, tenía muchísimas ganas de llegar a este podcast, porque Genial. además los dos venimos de la parte técnica y vamos a tocar algunos detallitos, vamos a hablar de emprendimiento, si te parece, hablaremos un poco de desarrollo, de aplicaciones, desarrollo de soluciones, ¿no? Y bueno, lo ideal sería que te presentaras un poquito para los que no te conozcan, cómo, de dónde viene Ernesto, cuál ha sido su evolución, cómo ha llegado hasta aquí más o menos. Claro, con muchísimo gusto. Y bueno, yo soy co-founder dentro de Zinc y dentro de Yeira, que son dos soluciones en el ámbito de tecnología educativa. Yo de profesión soy ingeniero mecánico, me formé mucho tiempo también en temas de aeronáutica, fui consultor en el sector automotriz, llegué a trabajar también con empresas relevantes y de pronto, bueno, me vi movido hacia la academia, fui profesor también de tiempo completo en la UNAM y en el TEC de Monterrey en los temas de robótica industrial y siempre he sido un programador. Desde chiquito, a los 8 años, yo empecé a programar con una Commodore 16, tenía 16 kilobytes de memoria, imagínense. Qué buena. Entonces, eventualmente eso me regresó pues, al tema de desarrollo. Y es a lo que me dedico ahora. El 90% de mi tiempo estoy tirando líneas de código. Así que bueno, ese soy yo, encantado de estar aquí con ustedes en Idea Educativa. Muchísimas gracias, Ernesto. Para mí ya era como te comentaba un poco fuera de cámara, que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque al final ha sido una evolución, ¿no?, impulsada por programadores, ¿no? O sea, al final ha sido una evolución en la que la evolución de la programación, tal y como la conocíamos tradicionalmente, pues se está viendo cambiar. Y me interesa mucho desde tu perspectiva un poquito más de estar ahí en el día a día en el desarrollo de SIM. Bueno, háblanos un poquito sobre SIM, sobre Yeira, un poco los últimos emprendimientos en los que estás trabajando y un poco la diferencia entre uno y otro para los que no lo entiendan mucho. Claro. Y después nos metemos en cómo estáis usando desde SIM la herramienta IA, que me parece bastante interesante. Sí, pues bueno, el origen de nuestros emprendimientos en el sector de Software as a Service en NetTech fue Yeira. Yeira es un LMS, es una plataforma educativa. En ese momento nuestro benchmark más fuerte era Moodle y veníamos de hacer mucho trabajo con Moodle, desarrollando plataformas a la medida para clientes con esta plataforma de open source. Y pues bueno, surge Yeira, nos entusiasma mucho como proyecto. Es la primera vez que nos movemos de consultoría a software as a service. Ahí hay retos también de negocio y de aproximación fuertes. De Yeira a Zinc hubo también una reflexión muy fuerte porque los LMS no dejan de ser más que canales, son como cascarones que hay que rellenar con contenido. Entonces, veíamos también de pronto cierta frustración. Alguien entraba, creaba su cuenta en Yeira, decía, voy a iniciar. Dice, ¿y cómo inicio? Es que no tengo contenido. Ya empecé con la plataforma, pero ¿qué voy a dar? ¿No? Entonces, empezamos a movernos más hacia temas de producción de contenido, herramientas también, digamos que el núcleo detrás de Zinc empezó a ser una herramienta dentro de Yeira para generar bloques de contenido. En ese momento, a través de lenguajes como de Markdown o Markup, requerían como también mucho esfuerzo. Y Zinc fue ese salto como para decir, ¿cómo le allanamos el camino a los docentes para que tengan acceso a estas herramientas interactivas para producir, pues, materiales que no solo les ayuden a construir el contenido, sino en el momento de la impartición realicen también esa parte crucial de dinamizar la clase, ¿no? Entonces así surge Zinc, es una herramienta primordialmente para docentes que resuelve varios temas. Uno es centralizar el contenido, sincronizar lo que significa irlo administrando poco a poco en la clase, no aventarle a un alumno el tablero de golpe, sino digerirle. Y ahí está el rol del docente. O sea, al final, para nosotros lo importante es que el docente brillara, es el que está en el salón, en el aula, y Zinc es pues algo más transparente que lo acompaña en ese proceso, le ayuda a colectar datos también, y hablaremos también un poco de eso,
Así que bueno, en resumidas cuentas, pues es un factor que dinamiza muchísimo estas sesiones, tanto en línea como presencial, además, ¿no? Qué buena. Y es curioso cómo de una necesidad, ¿no? Que teníamos de crear ese contenido y demás, surge otra herramienta que al final os hacen pivotar casi el modelo de negocio casi entero a esa herramienta y ahora, curiosamente, esa herramienta tiene más flexibilidad o parece que imparte, es como más usable por parte de los docentes y ahora generáis más recursos. Yo, en ese sentido, daros la enhorabuena, o sea, por esa velocidad de pivotaje y por esa velocidad de desarrollo y demás, y preguntaros, ¿qué tecnología habéis usado detrás de estos procesos? O sea, ¿cuál ha sido tu evolución como desarrollador, como director técnico, ¿vale? O CTO, Claro. o CEO, para poder poner sobre la mesa una solución como SIM? Me interesa mucho. Pues inicialmente Jira viene de un ámbito más tradicional cliente-servidor, entonces ahí se trabaja con Laravel, que es una plataforma fenomenal, PHP, y yo empecé a revisar qué es lo que existía, plataformas reactivas. No me encantó Angular, no me gustó React, me quise también sacudir un poco de las marcas o los representantes corporativos, ¿no? De este concepto de reactividad, de plataformas de desarrollo web, en donde tenemos una respuesta instantánea sin tener que recargar en un servidor los datos y volver a refrescar una página. Me encontré con Vue, me fascinó Vue como proyecto y estos bloques de los que hablo de markup dentro de Jira, que llamamos Bloom. Bloom es esa herramienta de markup para hacer contenidos interactivos. Los desarrollé en Vue durante la pandemia, en un proceso también complejo, en el cual pues estábamos encerrados, diría aburridos, y entonces es un momento en el cual aprovechamos y generamos ideas, innovación, etcétera. Fue un privilegio poder tener esa disponibilidad de tiempo para explorar esto. Y Vue empezó a evolucionar también a la versión 3, empezó a crecer, y como buen representante de la izquierda del software, que me gusta siempre estar con el underdog, con el pobrecito que nadie le hace caso, me fui ahora a Svelte. Svelte es también una plataforma reactiva, fascinante, su origen también es muy interesante. Y bueno, ahora Sync está desarrollado en Svelte y con tecnologías serverless. La lógica ahí también fue empezar a trabajar con AWS intensamente y básicamente detrás de Sync pues está Svelte como plataforma de reactividad y detrás pues muchos servicios de Amazon Web Services como Cognito, como Dynamo, una interfase también basada en GraphQL para ser muy eficientes con las llamadas de información. Wow. Entonces, bueno, hemos podido aprovechar ese ecosistema. A riesgo de quedarnos ya en Amazon, no me imagino movernos a otra No, nube. no, o sea, no, a los próximos 2 años no estamos ahí casados, pero sí que es verdad que es curioso cómo pasamos de ese modelo monolítico de cliente-servidor a ese modelo basado en microservicios, en un montón de pequeñas aplicaciones que dan servicio a pequeñas partes que al final interactúan. Es como, yo lo veo eso como una gran orquesta, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante además que uséis ese tipo de software que es open source, ¿no? Que es abierto, que al final hay una filosofía más de comunidad, de vamos a intentar hacer algo chulo, que no tan corporativo, que al final sabemos que Claro. los bandazos que pegan, ¿no? Entonces, en ese caso, como desarrollador y con mi background en Drupal bastante potente, te doy la enhorabuena porque ha salido implementar esa super capa y me parece sublime, o sea, lo que estáis haciendo. Y llega un día y viene ChatGPT y lo pone todo boca abajo. Sí. Entonces, cuéntanos qué tal, cómo empezaste a valorar la opción de meter soluciones de inteligencia artificial dentro de vuestra aplicación y cómo acabáis desarrollándolo y poniéndolo en disposición de los profes, como ya es el caso que tenéis los Claro. Bueno, pues yo venía también de trabajar en varios proyectos con herramientas de Machine Learning. Ya tenía también un poco de trabajo previo con Scikit-learn, con herramientas de clustering, con procesamiento de datos, con Python, muchísimo. Yo entré a Python, al mundo de Python entré con un proyecto. Fue una cosa terrible,
porque normalmente uno estudia Python y luego buscas algún clientecito. No, aquí cayó un proyecto y dijo, yo quiero hacer procesamiento de datos y analytics. Ah, sí, yo lo voy a hacer con Python. Y, pues, ¿qué hago? El día cero tenía que empezar a resolverlo. Entonces, bueno, fue un crash course brutal. Me tocó también conocer herramientas de lenguaje natural cuando pues no eran lo que es ahorita un ChatGPT, ¿verdad? Sino eran más sencillas, era detectar sentimientos, poder reconocer ciertas intenciones, expresiones, con librerías también en Python. Y desde luego el surgimiento de GPT a nivel API, cuando lo que ocurrió fue, aquí está la API y se me hace fenomenal porque ya estaba todo esto y algunos nos metimos, abrimos nuestras cuentas, empezamos a explorar un poco y nos quedamos viendo así como, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y en eso llega OpenAI y dice, les voy a explicar cómo se usa esto. Voy a hacer una herramienta de chat con mi API, ¿sale? Todos ustedes tontos que no saben. Y eso fue lo que explotó, abrió como las cosas, porque en efecto yo creo que no habíamos todavía descubierto la potencialidad, ¿no? Entonces, y es como también tómate tu propio Kool-Aid, ¿no? O sea, como empresa, consume tu API para hacer algo que impresione. Entonces, en efecto, llega ChatGPT y afortunadamente que la experiencia que tenía yo ya también trabajando con la API me permitió empezar a entender cómo integrar esto como herramientas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, quizá lo más importante ahí que destacaría es que siempre hemos mantenido una filosofía de que el producto, sabiendo lo que está ocurriendo ahorita con estas tecnologías y con cantidad de LLMs que están ya ahí afuera, hay que tener siempre mucho cuidado de no terminar siendo un envolvente, un wrapper de la API, porque hay que reconocerlo, hay un proceso de open innovation en el cual esas empresas están aprendiendo de sus clientes y si soy yo solamente un wrapper, no tengo un valor adicional, al día siguiente lanzan un feature nuevo que me come y me desplaza. Entonces, así lo hemos hecho, ¿no? Sí, además, yo como usuario de SIN, la parte de paga y demás, que lo pueden usar ya en la parte gratuita SIN, una herramienta súper cómoda, dejaremos los enlaces abajo y demás, pero en la parte de pago ya te incluye este paquete de herramientas de IA, porque entiendo también que eso tiene un coste, ese tipo de peticiones ya sea de ChatGPT o Cloud o donde sea, y tiene un coste y eso hay que cubrirlo, evidentemente. Pero me parece súper interesante para mí como profe porque me permite hacer cosas más rápido. Es lo que tú dices, si yo tengo facilidad para introducir el material, ahora tengo facilidad para introducir el material para hacerlo todavía más ágil. Por ejemplo, pongo un ejemplo súper sencillito, convertir audio, que uso un montón. O sea, los poquitos elementos de texto, que no solo sobrecarga mucho, pero los poquitos que pongo, lo paso a audio con un clic. Eso parece una tontería, repito, al final estos detalles, en estos detalles son los que te siguen haciendo pagar la mensualidad de sí, son los que te siguen motivando a usar la herramienta porque sabes que al final está dando un resultado muy positivo. Así que en esa línea entiendo que conforme vaya evolucionando la IA multimodal irá evolucionando sin las herramientas de IA asociadas, ¿no? Así que enhorabuena, de verdad. Me parece sublime, sublime. El como habéis podido introducir en una herramienta de que ya de por sí ya tenía ese valor que tú comentas adicional de ir digeriendo el contenido poco a poco. Y ahora le pones la capa de IA y ya después de ir poniendo capas, conforme vaya necesitándose. En esa línea, progresión, futuro, contame cositas que todavía no puedes decir, pero que se vienen. Bueno, pues una de las cosas que hemos estado también reflexionando mucho es, hablando también de inteligencia artificial, desde luego, es qué más podemos hacer en el ciclo de vida completo que hay de la impartición de un curso. Ahorita nos hemos centrado en la etapa inicial, en la cual generas tú tu contenido, lo adecuas, extendimos este concepto de multimodalidad para hablar de transformaciones entre tipos de contenido. Para mí, por ejemplo, no es lo mismo un párrafo de texto que una pregunta tipo examen, ¿no? Entonces, es como si fueran dos modalidades y puede uno ir y venir de una a otra.
así como convertimos audio o convertimos un texto en un estilo particular, pues eso hace que haya muchas, muchas posibilidades ahí. Pero donde no nos hemos metido es en el proceso de impartición asistido por inteligencia artificial. Entonces, ahí va un poco de visión. Caben muchas dudas y todavía yo mismo me pregunto, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pero Ya lo imaginemos que resolveremos, ¿no? estamos... Sí, ya lo resolveremos, pero primero imaginemos juntos. Estoy yo con mi contenido en Sync, estoy mostrando materiales y entonces creo un tablero social, mis participantes escriben en este tablero y quizá la pregunta era, ¿qué más te gustaría saber de este tema? Ah, pues me ha parecido la clase excelente, me gustaría conocer un poco más de esto, nos faltó profundidad dental, etcétera. Bueno, esa información podré yo colectarla también y utilizarla para, en un proceso también como una transformación de inteligencia artificial, llevarla al contenido. Como decir, a ver, vamos a hacer un consenso de todo esto que me están retroalimentando y vamos a hacer que el contenido sea dinámico y se pueda generar al vuelo. Y cuando digo al vuelo, estamos hablando de 5, o sea, no es, ay, me voy a producir el contenido, quién sabe dónde, y luego regreso en una semana. No, ahí mismo puedo yo, en los próximos 30 segundos, hacerme de un bloque adicional para profundizar, para reforzar. Entonces, a eso le llamamos transformaciones de interacción a contenido. O sea, ahorita tenemos transformaciones de contenido a contenido, pero se puede vislumbrar pues una siguiente fase, ¿no? Vamos, yo creo que lo que se viene va a estar muy bonito. O sea, si lo que está ya es bonito, lo que se viene va a estar muy bonito. O sea, va a ser... Y creo que dos cosas, ya acabamos porque tampoco... el problema de los podcasts técnicos es que a lo mejor soltamos muchas terminologías, muchos conceptos que podemos dejar a algunos compañeros fuera de onda y no es el objeto. El objeto es que veáis que detrás de todo esta aplicabilidad y esta metodología hay un background técnico potente. O sea, lo que Néstor ha resumido en su corta experiencia son 20 años de programación. O sea, que no estamos hablando de que esto es un chavalito que ha salido ahora de la universidad y se ha puesto a hacer cosas. No. Y creo que eso hay que ponerlo también encima de la mesa, Néstor, que al final del día parece que no cuenta y sin eso todo lo demás se desmorona. O sea, si no hay ese background de innovación técnica, todos los demás estaríamos hablando todavía de la Moodle. O estaríamos hablando... Entonces, en ese sentido, de verdad, darte la enhorabuena y solamente lanzarte dos últimas consultas que me interesan mucho, ¿vale? La primera por mi perfil analítico, el tema de las data, cómo tenéis planteado esa estrategia del dato dentro de sí, me parece muy interesante. Y la segunda ya es una pregunta totalmente abierta, es ¿a quién me traigo yo a entrevistar aquí en el podcast? Muy bien. María, ¿vale? Entonces, si te parece. Pues muy bien. Pues sí, dentro de Yeira siempre había el tema, desde luego, de reporteo a un nivel muy sencillo. Sabemos que plataformas como Moodle y otros LMS muy reconocidos utilizan estándares como SCORM para reportar información de quién asistió a un contenido, quién ingresó, si hizo una evaluación, cuánto obtuvo en esa evaluación, calificaciones y hasta ahí. Bueno, de SCORM hemos saltado a XAPI, que es un estándar un poco más flexible, en donde la base son los statements. Y de hecho, en el mundo de Sync encontramos esos statements. Cuando vamos a ver los datos que están ahí, no son ni más ni menos que statements de XAPI. Son conformes a XAPI, no estamos certificados ni estamos buscando una certificación estricta de XAPI, porque no vamos a operar como un Learning Record Store de momento, que es otro bloquecito también interesante, en donde se colectan los datos fuera del LMS. Y es valioso también para interacciones, por ejemplo, en el mundo físico, donde no tengo una plataforma Moodle, pero yo quiero reportar que alguien hizo algo. Entonces, en el mundo de Sync tenemos esos statements y existen, ya existen, no se han desplegado del todo, pero existe un módulo de Analytics específico que es capaz de procesar en tiempo real los datos de tu data store, o sea, las interacciones que se han ido generando en tu workbook dentro de Sync. Al final puede ser muy, muy relevante poder hacer más con ellas. No basta con tener el reporte y decir, ok, aquí tengo todo esto, así participaron.
En algunos casos, como en las encuestas, naturalmente se hace una agregación de las respuestas y vemos barras también que nos dan una indicación pues, de qué es lo más importante que han comentado en esa encuesta, pero hay más cosas que podemos hacer. Entonces, la parte de analítica nos puede conducir también a muchas cosas. Una es la analítica offline, me voy de mi clase y eso ya lo podremos hacer descargando y procesando en Excel lo que yo quiera, eso también ya existe. Pero la otra es la analítica en tiempo real. O sea, si yo tengo preparadas las cosas, puedo generar ciertas dinámicas basadas en analítica. Un ejemplo, eh, digamos que yo tengo un reto para mis alumnos, que son 30 alumnos, y les digo, a ver, queridos colegas, tienen ustedes que ayudarse entre todos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en este ejercicio es evaluar que al menos el 90% de todos ustedes tenga el resultado correcto. Para eso tengo que implementar un modulito de analítica, que lo que estoy haciendo es viendo la calificación que se obtiene, eh, calculando el promedio y en el caso que el promedio sea tal, desplegar el siguiente contenido. Entonces, podemos empezar a pensar en procesos dinámicos y adaptativos basados en esa analítica. Ahora, en este momento ya Sync tiene ese motor, no ha sido liberado, pero ya está prácticamente el motor analítico detrás y eventualmente iremos viendo cómo lo podemos ir incorporando en estas experiencias que pueden ser mucho más ricas todavía, ¿no? Sí, en una pasada charla de un compañero de una frase que me gustó mucho, no recuerdo el autor, que decía, dime cómo evalúa y qué evalúa y te diré qué profesor eres. Claro. Entonces, poca broma con esto porque si abres el melón, que como tú bien sabes es un melón muy fuerte, sobre todo a nivel de data, a nivel de después dónde almacenas información, cómo la consolida y es algo bastante complejo a nivel técnico, pero ojo que es lo que tú dices, orientas el proceso a un proceso de evaluación que, ojo, que además puede estar asistido por IA, o sea, Claro. que la dinamita que se viene... Sí, es bárbaro. Enhorabuena, Ernesto, de verdad. Nada, pues yo creo que con estas pinceladas sobre Sim, no sé si te apetece comentar alguna cosita más relacionada con el futuro, no sé cómo prevés tú quizás, cómo ves la educación de aquí a 2 o 3 años, la educación a distancia, que es donde está ahí ahora mismo centrado. Pues, digo, ya está siendo en este momento influida fuertemente por la inteligencia artificial. Hay todavía muchos retos de adopción, hay muchísimos proyectos que vienen surgiendo solamente porque los demás lo tienen, ¿no? Entonces, si pensamos en las razones por las que hacemos las cosas, en el núcleo de esa reflexión debería estar como que, ¿por qué las hacemos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que siguen? Y yo lo que creo es que ahorita hay como un 80% de proyectos educativos y no educativos también, de implementación de cosas con IA, pero que dicen, yo también lo quiero hacer esto, ok, ¿y para qué? ¿Qué objetivo vas a perseguir? Ah, no he pensado mucho en eso, ¿no? Entonces, en el aspecto educativo, hemos tenido también a lo largo del tiempo que se ha desarrollado la educación en línea, como pues una exploración. O sea, al principio había quizá teorías pedagógicas muy fuertes, luego se volcó a la tecnología y la tecnología dijo, ya, olvídense de los pedagogos, eso no importa. Y no funcionó, y ahora como que se está equilibrando a lo que se llama tecnopedagogía. Entonces, afortunadamente, creo que la IA empieza a tener también ahí una interrelación fuerte con esa noción. No podemos dejar los objetivos pedagógicos a un lado. Eso es lo que nos conduce al proceso educativo. Y creo que por ahí va a empezar a ver también mucho, o sea, creo que los proyectos exitosos que vamos a empezar a descubrir van a tener entretejido muy fuerte la vocación docente, o sea, el genuino gusto de ser profesor y explicarle a otros y de disfrutar la manera en que se van abriendo esas capullitos que son nuestros alumnos y de repente se despliegan, y eso es fantástico. Y también, pues, el cómo nos apoyamos con tecnología, que no sea protagónica, porque eso es lo que hemos descubierto. Nos vamos a mover a un tema en el cual hay un mejor balance de relación entre humanos y tecnología. No es aplicar tecnología por aplicar tecnología, es más bien
cambiar la forma, la metodología, cambiar un poco aspectos didácticos y pedagógicos y ver cómo potenciamos eso con la tecnología que haya en ese momento disponible o la que se vaya. Habrá profesores a lo mejor un poquito más tradicionales que sean un poquito más conservadores, habrá profesores un poco más valientes que Claro. estén investigando con nuevas herramientas y demás, siempre con cautela, sobre todo en los grupos más pequeños, pero en los más adultos, que además te vas a enfrentar a un mercado laboral hipercompetitivo, globalizado, donde esto está abierto, o sea, está claro que los tiros van a ir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Van por ahí la línea. Así que nada, la última preguntita, ¿a quién invitamos? Cuéntame, ¿quién puede ser un referente tuyo que te creas que diga, guau, este tío es un máquina o esta señora es una máquina? No sé. Pues déjame pensar. Tengo en mente a varios. Bueno, hay dos personas que podríamos invitar a que nos cuenten un poco más de sus experiencias. Los dos son imposibles de casar, pero afortunadamente, bueno, tengo charlas Tenemos con un ellos equipo activos. Salvador, tranquilo, tenemos un equipo Salvador, tranquilo. Un abrazo Salvador de aquí, que no podía estar a última hora. Igual un gran saludo y abrazo y encantados de apoyar en todo. Qué bueno. Entonces, mira, pensando en voz alta y a riesgo de que quede documentado y grabado, está León Palafox. León es un amigo mío de la UNAM. Cuando estudiamos ahí, nos conocimos, fuimos parte de un programa de alto rendimiento, etcétera. Y León es espectacular. Él se fue directo de la licenciatura a hacer un doctorado en Tokio. Entonces, eso ya nos sorprendió a todos porque sabemos que en esa época los japoneses se arrojaban de edificios cuando no entraban a la universidad, ¿no? O sea, había una crisis por desarrollar una carrera académica brutal y él llegó así como, ya vine, voy a estudiar una maestría en inteligencia artificial, un doctorado directamente. Ha hecho otros 2 doctorados después, uno en California en neurociencias y después estuvo en un centro de investigación de la NASA de observación planetaria. Fue del equipo que sentó las bases de temas de Machine Learning y de Data Science para descubrir agua en Marte, más o menos. Y bueno, regresó él después a México, ahora está en temas corporativos. Ahí es lo complicado es eso, ahora está... Es parte del engranaje, de la maquinaria, entonces no lo consigues, pero es muy buen amigo y se me ocurre que podemos a él decirle, oye León, vente a charlar un rato a ver qué opinas, porque tampoco está desconectado del ámbito educativo, él es docente también, tiene actividad académica permanente, pues bueno, él es uno. Y el otro que se me ocurre es el doctor Francisco Cervantes, quien fuera, es, digamos, un exfuncionario de la UNAM muy, muy connotado, y que, bueno, también ha sido rector en algunas universidades. Es un súper personaje y fue uno de mis mentores, impulsores. A instancias de Francisco ingresé yo a la Academia Mexicana de Informática, haciendo trabajo en el tema de realidad virtual, que es también otro mundo absolutamente mafufo, por decir de alguna manera en términos mexicanos. Ya no me gusta tanto. Pero Francisco es de los académicos que trabajó inicialmente en inteligencia artificial en sus diferentes actividades, tanto de maestría como doctorado, y luego estuvo a cargo de una coordinación enorme en la UNAM, la Coordinación Universidad Abierta y Educación a Distancia, se llamaba CUAED, hoy en día todavía existe. Entonces, era una de las áreas centrales de la universidad que tenía que ver con, desde luego, tecnología, pero para poner estas iniciativas masivas. La UNAM es una universidad en donde lo que pongamos se multiplica en una escala, sí, no, si no lo tenías previsto, ahí va a explotar cantidad de cosas, ¿no? Entonces, creo que me animaría a decirle a Francisco, oye, vente, platiquemos aquí en IA Educativa y que nos aporte un poco también sus perspectivas. Pues descuida que contactaremos con ellos en los próximos días. A ver, lo más probable es que de primera nos manden a tomar viento, después se lo piensan y dicen, oye, lo mismo esta gente podemos aportar, porque al final desde IA Educativa no somos más que un medio. Claro, es un pequeño sitio donde difundir y desde luego tener entrevistas como la que estamos teniendo, como la que estoy teniendo contigo,
creo Sí. que anima a otros compañeros a, a no tenerle miedo, ¿no? Sino a tenerle respeto, ¿vale? Porque esto es un toro de cuidado, pero a tenerle respeto, por supuesto, pero a aventurarnos, a tirarnos al ruedo, a Sí. animarnos a probar, que, bueno, es un proceso de aprendizaje y como profesionales tenemos el compromiso ético y profesional de seguir adelante. Así que, Claro, Ernesto, claro. me he pasado súper bien, tío. Además, yo me encantaría, si puedes invitarte a la segunda temporada, me gustaría hacer una mesa técnica, o sea, invitar a algunos compañeros más de nuestro perfil a debatir un poco cómo va Y con evolucionando. gusto. Yo creo que lo podemos dar la vuelta, incluso a León, a veces así lo pico del todo. Digo, no, que va a venir Ernesto. A veces, Exacto. Sí, a no, veces con gusto. Dispongan de mi agenda así libremente. A mí me traen y yo encantado, así. lo vamos hablando sin problema. Que de verdad, muchísimas gracias, Ernesto. Un auténtico placer y nos vemos en otra dentro de poquito, espero. No, muy agradecido, Javi. También un saludo a saludar nuevamente y pues ahí estaremos platicando de manera continua. Totalmente, estamos en contacto, Ernesto. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Chao.